Amigas y amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en un programa más que creo que se llama El Alternativo, lo cual significa que es un programa que tiene características, pretendería tener características diferentes por alternativo, que significa que sea otra cosa. Siempre digo eso, pero más o menos lo mismo. Bueno, antes que todo quiero reclamarle profundamente y totalmente y con toda energía a Mona Lisa, nuestra directora general, que ya se alivie. ¿Sabemos algo de la salud de Mona Lisa? Pues más yo que ya estoy viejito, ella que está una señora joven y rebosante de salud, así es que por favor te deseamos todo el ánimo del mundo para que rápidamente te restablezcas, para que no somatices los dolores de México. Eso está muy bien. Si el hecho de decir somatizó ciertos dolores, angustias e inconformidades. Si México sufriera por lo que le duele espiritualmente, viviésemos todos los mexicanos en un grito. Es decir, pero no hay que somatizar lo que sucede, sino que hay que evaluarlo, diagnosticarlo, evaluarlo y no hacerse tonto solo y poner los remedios requeridos para que las situaciones se arreglen o por lo menos sean menos dolorosas de lo que suelen suceder. Bueno, ahora, como vemos, la televisión se pasa la estafeta. Primero es la preparación para que hubiese democracia, después la lucha de las respectivas campañas, que le pasaron la estafeta, es decir, pasan así como si fuera la carrera de 4x400, le pasan la estafeta a los encuestadores, se inventa la figura del puntero, entran los locutores, pero a todo lo que da, viene el mare magnum de las hipotéticas votaciones democráticas, y luego a restañar heridas, a negar lo imposible, a hacer válido lo difícil, a defender lo indefendible, y en esa etapa está la televisión. La televisión, como mater magistra, madre y maestra de la cultura política mexicana, ahora le toca consolidar. Finalmente la labor de la televisión es consolidar un entusiasmo farandulero convertido en una, ¿cómo diríamos? Una ansiedad de votación. Ah, qué bonito que queramos votar todos los mexicanos. Ah, no, pues sí. ¿Por qué? Oye, no, pues es que ya les retacamos 20 millones de spots. Ah, no, pues así, sí, bueno, pues así hasta la Coca-Cola, bueno, sea lo que sea. Pero por angas o por mangas, haya sido como haya sido TV, el mexicano fue a votar. Una vez que fue a votar, ya el hecho de que haya votado, mejor me voy a echar un café, ¿verdad? Ya el hecho de que haya votado o no votado, que se hagan bien las cuentas, que se imponga una multa o no se imponga una multa. Ahora el Instituto Nacional ahí ya apareció una imagen que dice que ya se cortó. El Instituto Nacional de lo que se llama ¿cómo se llama esa cosa? El Instituto Nacional del Instituto Federal Electoral dice, no vamos a poner una multa, pero poner multa no es tener razón. Hacerla a tiempo o de una manera expedita, rápida y pronta, o no hacerlo, o hacerlo tarde, si no asiste la razón, la multa será una multa espuria, es decir, no válida. Pero de todas maneras, se multa hoy a los partidos. Está como que también cuando dice que la señora Castillo, no me acuerdo cómo se llama la señora, no me acuerdo cómo se llama en realidad, que dirige al PAN, que fue cuando hubo 70 caídos. Bueno, no, asesinados. Y ella era la directora de migración, panista, y ahora dirige al PAN. Y van a examinar si hay que expulsar a Fox, pues lo que decía en el Twitter,
pues ella va a resultar y te va a tener que decir, después de un examen exhaustivo del caso de Vicente Fox, estamos fuera él y yo, forzosamente, pues hay que ser lógico y razonable. Por eso poner multas ahorita, pues es un poco sarcástico, un poco para taparle el ojo al macho. Es decir, nosotros pensamos, el objetivo del IFE, el objetivo del juez Luna Ramos y de los colaboradores y compañeros que tiene ahí, ministros o como se llamen, o ejecutivos, o jefes de rayón, chef de rayón, jefe de empresa, jefe de departamento, su objetivo era uno y está logrado. Ya lo demás dice, ay, qué barbaridad, ¿qué quieren que digamos? Que fíjate qué drásticos, qué nobles. Me parece muy bien que pongan una multa a todos los partidos. Eso está muy bien, porque eso indica el valor, la sobriedad, ese espíritu interior recio, lex dura, sed lex. La ley es dura, pero es la ley. Eso es lo que quieren que piensen. Pensarán otros, yo no, pues no todos somos televidentes. Bueno, entonces se examina la personalidad de Vicente Fox para que lo saquen del PAN, y entonces casi tendrían muchos o algunos de sus ejecutores. Porque fíjense ustedes cómo las palabras sabias, extraordinarias de mi querido amigo, no éramos parientes, siempre le buscamos a ver si éramos primos o lo que haya sido. No dije, oiga, lo que haya sido Mario Vargas Saldaña, quién sabe cuál era la rama de su apellido, pero sí era veracruzano, fue presidente y era ideólogo y un hombre muy conocedor, sabio, muy joven. Murió joven Mario Vargas Saldaña. Entonces siempre me decía a mí, dice, es que a nosotros, él sabía que yo no participaba completamente de la ideología del gobierno y que no era yo priista. Estoy hablando de 1970, por ahí. Decía, es que a nosotros nos hace falta, me explicaba mucho, pero podemos resumirlo, al PRI le hace falta una oposición, pero que siempre pierda. Y nunca se me olvidó a mí, y yo le explicaba, oye, pero es medio cínico eso, ¿no? No. El poder, para él y para muchos, que no los culpo en absoluto, pues tanto es así que fue un queridísimo y cercano amigo. El objetivo es obtener el poder. Esa frase francesa, cueste lo que cueste, sea como sea, lo tradujo perfectamente en este tramo histórico de 6 años del panismo, segundos, Felipe Calderón con su haiga sido como haiga sido. Y otra expresión que también tiene una gran trayectoria y un peso no examinado todavía, notan que hay polvo, es que estamos sacudiendo. Y yo no quedo conforme ni con ninguna de las dos expresiones, porque me hacen ver la supremacía, la voluntad, la jerarquía de valores que se tienen. Y la jerarquía de valores es la consecución, es decir, conseguir primordialmente el poder. Y ese primordialmente el poder convierte a la democracia en una función delictiva. Si México tiene el mérito o el arte de haber convertido los afanes democráticos en una actividad delictiva. En México existe el nuevo arte de convertir a la actividad democrática en una serie encadenada de hechos delictivos. Y ya, eso es demostrable. Si para mi cuate, que en paz descanse, y para muchos, el objetivo es el poder, independientemente de que para conseguirlo tengamos que hacer lo que haya que hacer, eso ya deja de ser democracia y entra al terreno de lo delincuencial, de lo punible, de lo que debe ser castigado.
Eso no tiene vuelta de hoja y es hasta perogrullada que lo diga yo. Estaba yo también pensando en algunas palabras que pueden ser aplicables ahora que se examina la posibilidad. Me vale, digo, no es que me valga en el sentido de me vale o me trae me da muy igual a mí que expulsen, que idolatren, que le pongan un altar así como a Malverde, que además tiene el tipo, a Vicente Fox, y que lo hagan santo, que lo hagan como San Juan Diego o no San Juan Diego, o que lo manden al más recalado, recóndito y profundo de los infiernos panistas. Vale gorro. La finalidad del PAN no era esa, sino que la satisfacción y la alegría y esa misión cumplida de Felipe Calderón define perfectamente lo que en este programa alternativo se dijo, y lo que voy a repetir porque a nosotros los viejos nos está dado decir te lo dije, esto era así, y a ver, díganme que no pueden decirme que no pueden decirme que sí, pero tampoco me pueden decir que no. Y cuando alguien no me puede decir que no, está aceptándolo. Yo dije, ¿saben lo que pasó? Que en una mesa de caoba, donde había las fuerzas más notables de México representadas por una persona, expresidentes, empresarios, la televisión evidentemente, las fuerzas en el poder, fulano, el presidente de la República y algunos otros, 10 o 12, dice, a alguien se le ocurrió decir, pero casi que lo soñé, casi que lo oigo, tómenlo como una revelación. Alguien puso delicadamente su mano en el escritorio de caoba y dijo, se los advierto, 70 años de poder son una dictadura, quiéranlo o no. Hemos sido dictadores durante 70 años, tú fulano, tú sutano, todos saben que hemos gobernado, nos hemos repartido un pastel durante 70 años. Es imposible. Históricamente va a aparecer un Che Guevara, históricamente va a aparecer un Sandino, históricamente va a aparecer el doctor Allende, históricamente va a venir una serie de atentados, terrorismo, lo que sea, y vamos a perder el poder definitivamente. Pactemos. Nuestros amigos del Partido de la Acción Nacional son quienes deben ocupar el poder de la manera que les digo, porque si viene y dejamos el lugar a un izquierdista, aquí nadie le interesa que esos desgraciados queden bien. El izquierdismo, una cultura política alternativa, verdadera y auténticamente revolucionaria, sería el fin de nuestra revolución convertida en institución. Por eso la sugerencia es que le prestemos el poder durante 6 años a un partido amigo. No vamos a dejar del todo el poder, vamos a poner a alguien que siendo un enemigo sea a la vez un amigo nuestro. Y qué mejor que un hijo, bueno, un hijo del neoliberalismo norteamericano, es decir, de la Coca-Cola. Y la Coca-Cola es el empresariado. Y la Coca-Cola es el imperialismo convertido en negocio, convertido en un modus operandi. Así es que ese hecho de que llegue alguien que parezca un enemigo político, pero que no lo sea, eso significa que va a haber una alternancia. De facto, de hecho, no la va a haber. Pero eso nos va a dar una respiración. Dejémoslos gobernar un sexenio.
o quizá 2, pero no más. Y acordemos con ellos. Disfrutan y prueban las mieles del poder 2 sexenios y regresa nuestro partido. Regresamos frescos, nuevos, bien bañaditos, juveniles. Ahora también debemos dejar paso a las nuevas generaciones. Debemos dejar que nueva sangre política llegue a Los Pinos. Nosotros vamos a ser los recipiendarios de los favores de aquellos jóvenes que van a obedecernos. Eso fue lo que dijeron. Ese era el plan y la tirada. Yo creo que debe haber sido el plan por un sexenio. Yo creo que hubo un estira y afloje muy duro y tuvieron que ser 2 sexenios, no más. Pero creo que ese acuerdo histórico por el bien de la patria, entre comillas, se dio. Así ya no podemos decir que el PRI se institucionalizó en el poder, no, se estableció en el poder inveteradamente, indeterminadamente. No, ya desde ahora ya hay una disculpa histórica a todo dar, ¿no? En México hay pluralismo político, de manera que ya ven ustedes, entró Fox, alguien inteligentemente diría, oye, pero es que Fox no es ningún pluralista. La ideología de Fox no puede decir que es alterna. Para tener una ideología alterna hay que tener primero la ideología y luego ver cómo es, pero si no tiene ninguna ideología, ¿qué coño va a tener una ideología de determinadas características? Entró un elemento escenográfico televisivo a gobernar. Lo que no previó el PRI es que no se dio el lugar a una oposición ficticia o de mentirillas o escenográfica. Quien tomó verdaderamente las riendas del poder en México fue el concepto televisivo. Es decir, la televisión orienta, dice, instituye, reafirma, consolida y comunica. Independientemente de que lo que diga es válido o no, independientemente de que tenga un valor en el sentido etiológico o moral de la palabra, ella impone. Díganme ustedes si yo debo pensar que es la democracia verdadera o el partido X. Hay una serie de normas establecidas por la televisión a las cuales se conforma la clase política. Va a decir, estás loco, cuatito. Pues ni tanto. Porque en la actualidad, y esto no es ni crítica ni es deterioro de nadie, tenemos una clase política adecuada a los parámetros estéticos de la televisión. Estéticos, quito la palabra, a los parámetros de la televisión. Y las pruebas y que sí. Es decir, el lenguaje que se usa en la política es un lenguaje televisivo. Y algo existe en cuanto que la televisión ha sido el cómplice fundamental de las grandes deficiencias de los regímenes pasados. Es decir, en todo caso, lo que nos importa, pues de esos hablamos, de los 2 más recientes regímenes, no se conciben sin el apoyo fundamental de la televisión. Y de nada, señores licenciados de la televisión, porque eso es una moneda que tienen que pueden cambiar cuando queráis. Aquí lo sabe el pueblo, lo saben ustedes, televisión, lo saben en Los Pinos, lo saben en Bucareli, lo saben en Argentina, la Secretaría de Educación, lo saben en la UNAM, pero but of course, puesto que a su vez, doctor Narro, asociado esencial, puesto que aporta la consolidación de la cultura y el prestigio al servicio de Iniciativa México, por decir algo.
Así es que todos sabemos que el elemento coordinador, el elemento que coordina, que aglutina, que le da solidez, las varillas de la columna de la política mexicana están fundamentadas en la comunicación y en lo que va a decir la televisión. Yo me pregunto si eso no es en detrimento del verdadero y auténtico poder político de un régimen. Me pregunto. Ahora, si ustedes me empujan tantito, pues me contesto. Yo digo que es incompatible. Ya veríamos si el general de Gaulle, cuando agarraba la mesa a madrazos así, lo rompía, y el al parecer tranquilo Mitterrand y todos ellos, que no tenían, yo no sé si en el fondo son dictadores, pero eran verdaderamente duros y recios. Me acuerdo que Mitterrand salía, creo que aparecía en la televisión unas 6 veces al año. Y no se puede decir que no gobernó a Francia, carajo, yo me acuerdo cuando estaba allá, no era temido, era respetado y con prestigio. Hasta que todo se degrangolé, degrangolé quiere decir irse hacia abajo, cayendo en tumbos, hasta el bastante mediano de Sarkozy, que no tenía así. Ahora a ver el nuevo, en todo caso por las apreciaciones del nuevo se nota que tiene también lo suyo, pero en fin, hablo sobre la personalidad aglutinante del poder y ese elemento aglutinante del poder en México indiscutiblemente que es la televisión y la prensa vendida o comprada, como usted quiera. Para esto, al decir televisión vendida o comprada, ya ni se dice, puesto que la televisión es un elemento de venta. El periodismo en el mundo nació como una noble misión. En México ya es, por antonomasia, un espacio comprable del periodismo. La televisión, que ya nació en la década de los 50, ya nació como un elemento de mercadería en México. Digan lo que digan, y al servicio de la causa que está en el poder, igual que la Iglesia. Dicho sea con todo el respeto que me merece, pero con toda la veracidad del mundo. Soy amigo de la Iglesia, pero más lo soy de Catón, no me acuerdo quién decía. Es decir, más lo soy de la verdad. Soy amigo de la Iglesia, pero soy amigo de Catón, pero más lo soy de la verdad. Díganlo, si no, bueno, lo digo, ¿por qué? ¿Por qué dices eso? Tú, blasfemo, asqueroso, ¿cómo se llama eso? Apóstata e hijo de quién sabe qué. No. Cuando el señor cardenal me dice a mí, cristiano, que tiene su fe, su espíritu puesto en los valores y en la doctrina de Cristo, y me dice, ya cállate, déjate tranquilo, ya apoya nuestra autoridad establecida. Primero está desobedeciendo los parámetros y los ejemplos de Cristo, que siempre dije, a Dios lo que es del Dios y al César lo que es del César. Y a usted, cardenal, le toca ver lo de Dios. No renuncie a su altísima misión. ¿Qué se anda metiendo entre las patas de Somex y de Soriana y de todas esas cosas? Es nomás por decirlo, ¿no? Así es que ahora decían, y lo dicen con toda la fuerza del mundo, y como es noticia, a los locutores les vale gorro que se vaya a Fox, que se quede Fox, pero como todo lo quieren convertir en trending topic, o como se llame, son muy noveleros, que decía mi abuela. Eso quiere decir hacer aspavientos, que también decía, pero que no me acuerdo qué lo significa. Decía, traición, la palabra traición. Pero la palabra traición no está escrita es decir, en la política no existe la traición. O podríamos decir que la señora doña Antonia Robles, o como se llame, ha traicionado. No, simplemente cambió de léxico.
Si antes tenía un léxico que era evidentemente hacer una lucha frontal, verdadera, auténtica, noble y digna por las necesidades del pueblo mexicano, por hacer que nuestras mujeres, como diría ella, nuestros hombres del campo vivan y tengan los satisfactores necesarios para tener una vida propia, digna, con autoridades que tengan fundamentada la honestidad, la verdad, el bien y la justicia, porque en la izquierda está verdaderamente la salvación inteligente de los pueblos. Eso lo pudo decir, se lo pude haber oído a la señora Robles en sus encendidos y muy bien hechos discursos. Y lo mismo que en la actualidad, que tenemos que hacer que México, unido en la figura de Peña Nieto, vaya y ascienda por los caminos del triunfo, de la verdad, de la vida, en una economía sana para todo el mundo, donde todos tengamos la posibilidad de avanzar con los logros extraordinarios del Partido Revolucionario Institucional. Y son palabras, lo mismo que pudo haber dicho en aquella época y que yo oí y me emocionó, confieso, es lo que ahora dice, nomás que ahora ya no me emociono. Y 2 gardenias para ti, y mole, y échale y arrar que vienen arrear, que vienen arreando. Y el que no cambia se atrasa. Y hay que cambiar, y es México, y el que subió, subió, y el que se quedó, se quedó. Es la política mexicana. Obviamente se habrán dado cuenta ustedes que no he pronunciado ni una pinche vez democracia. Obviamente que eso no es democracia. Tampoco es divertido. Me divierte porque lo veo de una manera bastante cruel y bastante áspera. Quiere decir áspera. Me queda el acre sabor de una moneda falsa, como decía el padre Felipe Tejeda, el poeta que... El acre sabor de una moneda falsa que deja la política mexicana. Eso es un hecho indiscutible. Es decir, no puedes después de escuchar todo. Y en esto se enredan más cosas de las que ustedes se enredan. Ustedes piensan que muchas veces el que es poderoso, el que habla, el que sale, el que fotografían, es el que verdadero fuente de poder. Y ahí yo me pongo a examinar, ¿qué no serás acaso víctima? Está durísimo. Porque la consecución del poder se hace con muchos asegúnes. Es como un caballo que no tiene una rienda. Hagan de cuenta ustedes, un caballo que va a ir en un camino y va para allá, pero que de ¿cómo se llama? El bozal, le salen 28, 30, 40 hilos y cada quien jala para donde quiera. Y el caballo llega con la fuerza y dice, quiero ir allá. Pero los hilos que son baquetas, ¿verdad? Como riatas de cuero, como pedazos de cuero largo, que son pero corriosas y duras, y esas, no, oye, perdóname, yo te ayudé en tal lugar, perdóname, licenciado, usted nos prometió al sindicato tal y tal y tal y tal. Bueno, licenciado, los votos que nosotros le dimos eran verdaderamente para que nuestro director general del sindicato inmole. Y bueno, yo tengo una deuda contigo, yo tengo una deuda contigo, yo tengo una deuda. Llegar al poder y conquistar el poder en México es el arte de no pagar deuda. Ahora, gobernar, hay que deshacerse de todas esas deudas. Deudas que finalmente lastran la vida política de un país. Creo que los parámetros del gobierno están dados por la Constitución. Y todos los locutores en este llevan 3 o 4 días discutiendo los pormenores del cambio, los pormenores de la ley, la Constitución, lo que dice fulano, las fuerzas de poder. Paparruchas. Nadie. El tercer nadie ha hecho el examen verdadero, auténtico, real y completo de la condición sine qua non para que esto funcione. Ahora, vamos a llegar por otro camino. Esto va a funcionar muy bien con un préstamo internacional de 200 chorros y madral de dinero. No.
Esto va a funcionar muy bien si 20,000 ejércitos vienen y se paran en la calle y andan con la metralleta apuntándome a todo el mundo. No, no se va a mejorar con fuerza. Si fuerzas de inteligencia vienen a investigarlo todo extranjeras, aquí hay algo que apreciar un poco. La palabra inteligencia y fuerza riñen, porque la fuerza de las metralletas es visible, la de la inteligencia apela al sentimiento. Y no puede haber, ¿hay o armas o inteligencia? Claro que debo decir que si hubiese inteligencia no habría necesidad de las armas, pero es otro boleto y más complicado. Pero ¿con qué se va a arreglar lo nuestro? ¿Con que un destacado periodista se convierta a mi programa de gobierno y ya cuente yo con la señora Robles? Tampoco. Con que la señora que hace desfiles de activista, que los locutores se les llena la boca para decir activista, la señora Morera esté en las filas del peñismo, no se va a arreglar México con eso. Serán buenos programas de televisión, eso sí. Pero la condición sine qua non, de la cual lo han hablado, es de cambiar el concepto de poder. Y cambiar el concepto de poder en México incluye en la honorabilización, no existe la palabra, honorabilización, en hacer honorable al hombre político, en adecentarlo con D de decente, en una educación etiológica. Eso me enseñó mi maestro Eliud de latín, que quiere decir hacerlo conforme a los verdaderos y auténticos valores, verdaderos y valores es pleonasmo, dice, a los más decantados y puros valores de la sociedad. Ahí sí te la creo. Mientras hagan propósitos y salga el joven A o el joven B o el candidato B, C, triunfador, y empiece a decirnos sus planes de acción, el gobernador de Puebla, el gobernador del Estado de México, los gobernadores que sean, de todo su proyecto gubernamental, y no incluya la transformación verdadera, auténtica, real del son politicón, mientras eso no seguiremos, simple y sencillamente, para decirlo filosóficamente, seguiremos jodidos. No se puede cambiar un país con leyes, ni con militares, ni con metralletas, ni con préstamos internacionales, sino con la transformación para hacer la metamorfosis de la mente del hombre que gobierna y que con su ejemplo pueda efectivamente mirar al entrecejo de la ciudadanía y decirle, hay que hacer esto, y ahora te jodes. Y eso tendrá que decírselo a su más cercano equipo de trabajo, pero también a su más cercano, decantado y durísimo equipo de transmisión. Es decir, por dónde transmite un hombre de poder su pensamiento al incauto ciudadano fanatizado en varios aspectos, o es de la Nueva Jerusalén, o es del cardenal que dice alabado sea el Santo, sea el otro que ahí ya comenzó la telenovela, que es el México prácticamente mayoritario, o el que dice, ahí vamos a ver para estar informados qué dice el señor locutor, porque es pagada. Y se cae más ahí, ustedes lo quitan. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias, muy buenos días.
Queremos saludar y agradecer a todos los medios que están transmitiendo el alternativo. Queremos dar gracias a Radio La Nueva República.org, a notipoemas.com, a radioamlo.tv, al calorpolitico.com, a Radio Poder Ciudadano MX, a lagaceta.org, a ciudadanos.com, a openmagazine.info, a jovenesconorona.org, a la revoltosadf.blogspot.com, lafatriaesprimero.blogs.com, a byronbarranco.com, a telenoticias.com, elsantuario.org, a Grupo Notimedia y sus 23 estaciones de FM en Chiapas, a coberturaciudadana.com. Y más allá de nuestras fronteras, también nos están sintonizando y viendo a través de redpuentesur.tv, hasta Venezuela, a través de la Radio del Sur y sus 8 estaciones, en el 92.5 FM Santa Teresa Táchira, a Uruguay, a través del 105.3 FM del Carmen Montevideo, a Radio Amanecer en el 92.7 FM de Artigas, en la red de 7 radios en amanecerfm.org. Y hasta Ecuador, muchas gracias a Radio Super, El Carrusel, La Prensa, El Telégrafo, y a Honduras al 1015 AM Radio Hualcho Tegucigalpa, a Radio Daniel Biglietti, a través de www.corresponsalesdelpueblo.org. Muchas gracias. Gracias, Elisa. Fíjate que estoy descubriendo algo que estoy viendo aquí en el Twitter, que decía, y también te transmitimos en Frida Guerrera, medio alternativo, qué bueno que se llama alternativo, medio creado por Premio Nacional Carlos Montemayor, Verónica Villalbazo, en julio de 2007. Les saludamos con mucho cariño. Nuestras conversaciones y programas, por cierto, con una magnífica definición de la cámara, y muchas gracias a Frida Guerrero. Ya dijiste de nuestro amigo de Toluca, hay que preguntarle a Martí en qué nos están pasando, y esto se llama Frida Guerrero. También luego le hablas a Frida Guerrera, y le preguntas y le dices que muchas gracias por retransmitirnos, y mínimo mi querida Mona Lisa, te doy 2 horas para que ya te alivies y estés con nosotros sin decir nada el día de mañana. Saludamos con mucho cariño a todos nuestros radio, tele o interescuchas, ¿verdad? Internet escuchas o radio escuchas o como ustedes quieran llamarle. El día de mañana platicamos. Mucho gusto, buenos días. Amigas y amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en un programa más que creo que se llama El Alternativo, lo cual significa que este es un programa que tiene características, pretendería tener características diferentes por alternativo, que significa que sea otra cosa. Siempre digo eso, pero más o menos lo mismo. Bueno, antes que todo quiero reclamarle profundamente y totalmente y con toda energía a Mona Lisa, nuestra directora general, que ya se alivie. ¿Sabemos algo de la salud de Mona Lisa? Pues más yo que ya estoy viejito, ella que está una señora joven y rebosante de salud, así es que por favor te deseamos todo el ánimo del mundo para que rápidamente te restablezcas, para que no somatices los dolores de México. Eso está muy bien, pero de todas maneras se multa hoy a los partidos. Está como que también cuando dice que la señora Castillo, no me acuerdo cómo se llama la señora, no me acuerdo cómo se llama en realidad, que dirige al PAN, que fue cuando los migrantes, cuando hubo 70 caídos, bueno, no, asesinados,
y ella era la directora de migración, panista, y ahora dirige al PAN. Y van a examinar si hay que expulsar a Fox, pues lo que decía en el Twitter, pues ella va a resultar y va a tener que decir, después de un examen exhaustivo del caso de Vicente Fox, estamos fuera él y yo, forzosamente, pues hay que ser lógico y razonable. Por eso poner multas ahorita pues es un poco sarcástico, un poco para taparle el ojo al macho. Es decir, nosotros pensamos, el objetivo del IFE, el objetivo del juez Luna Ramos y de los colaboradores y compañeros que tiene ahí, si el hecho de decir somatizó ciertos dolores, angustias e inconformidades. Si México sufriera por lo que le duele espiritualmente, viviésemos todos los mexicanos en un grito. Es decir, pero no hay que somatizar lo que sucede, sino que hay que evaluarlo, diagnosticarlo, evaluarlo y no hacerse tonto solo y poner los remedios requeridos para que las situaciones se arreglen o por lo menos sean menos dolorosas de lo que suelen suceder. Bueno, ahora, como vemos, la televisión se pasa la estafeta. Primero la preparación para que hubiese democracia, después la lucha de las respectivas campañas, que le pasaron la estafeta, es decir, pasan así como si fuera la carrera de 4x400, le pasan la estafeta, pues así hasta la Coca-Cola, vale, sea lo que sea, pero por angas o por mangas, haya sido como haya sido TV, el mexicano fue a votar. Una vez que fue a votar, ya el hecho de que haya votado, mejor me voy a echar un café, ¿verdad? Ya el hecho de que haya votado o no votado, que se hagan bien las cuentas, que se imponga una multa o no se imponga una multa. Ahora el Instituto Nacional ahí ya apareció una imagen que dice que ya se cortó. El Instituto Nacional de lo que se llama ¿cómo se llama esa cosa? El Instituto Nacional del Instituto Federal Electoral dice, no vamos a poner una multa, pero poner multa no es tener razón. Hacerla a tiempo o de una manera expedita, rápida y pronta, o no hacerlo, o hacerlo tarde, si no asiste la razón, la multa será una multa espuria, es decir, no válida. A los encuestadores se inventa la figura del puntero, entran los locutores, pero a todo lo que da, viene el mare magnum de las hipotéticas votaciones democráticas y luego a restañar heridas, a negar lo imposible, a hacer válido lo difícil, a defender lo indefendible, y en esa etapa está la televisión. La televisión, como mater magistra, madre y maestra de la cultura política mexicana, ahora le toca consolidar. Finalmente la labor de la televisión es consolidar un entusiasmo farandulero convertido en una, ¿cómo diríamos? Una ansiedad de votación. Ah, qué bonito que queramos votar todos los mexicanos. Ah, no, pues sí. ¿Por qué? Oye, no, pues es que ya les retacamos 20 millones de spots. Ah, no, pues así sí, bueno.